A todas y a todos Dios les bendiga. Soy Elvin Cepeda. Hoy estaremos hablando sobre la pregunta en cuanto al ayuno. Textos paralelos que lo encontramos en Marcos 2, 18 y 22, Mateo 9, 14 al 17, Lucas 5, 33 al 39. Los discípulos de Juan ayunaban, sin duda que lo hacían. Por lo menos imitaban en su forma estricta de vivir a su maestro, según Mateo 3:4. Sin duda estaban en ayuno en el momento en que le preguntaron a Jesús sobre el ayuno. Hay una información importante, y es que en el Talmud babilónico se relata la antigua tradición de ayunar el segundo y quinto día de la semana, es decir, lunes y jueves, según Lucas 18:12. Lo mismo se afirma de los apóstoles en una época. Los judíos tienen esta costumbre porque, según ellos, Moisés comenzó su ayuno de 40 días en el Sinaí, Éxodo 34:28. Según ellos, comenzó un jueves y lo terminó un lunes. Es posible que el ayuno en estos 2 días se debía al cuidado de que estuvieran lo más lejos posible del sábado y que al mismo tiempo no estuvieran próximos entre sí. No están claros los motivos, pero parece que tuvieran su origen en el deseo de algunos judíos fervientes procurar expiar la mundanalidad de la nación, que según ellos estaba provocando rápidamente su destrucción. Generalmente los judíos ayunaban a fin de resarcir, o sea, para reparar algún daño por sus pecados o alguna falta, o para que Dios le favoreciera alguna oración o cumplimiento de algún deseo. Muchos ayunaban porque creían que con tal actitud ganaban un mérito especial ante Dios. Este tipo de ayuno tenía un concepto, pero totalmente errado, de lo que es el carácter de Dios y de la naturaleza de la justicia. Frecuentemente el ayuno lo usaban como un medio justificador. Lo usaban como un medio de justificación por las obras, mediante los cuales estos hombres deseaban apaciguar a un Dios recto y así ganar su favor, sin tener en cuenta, escuche bien, que es lo que vale, sin tener en cuenta su estado en su corazón, sin tener en cuenta su condición delante de Dios. Siglos antes del tiempo de Jesús, los profetas condenaron estas ideas al decir que Dios había llegado a aborrecer los ayunos de Israel y otros ritos religiosos. Isaías 58:3 al 5, y también lo encontramos en Zacarías 7, 5 y 6. Hay veces que el cristiano necesita rapidez, facilidad para entender
y captar la naturaleza oculta de las cosas, de pensamientos y correcta discriminación en sus juicios. Quizás necesite hacer decisiones importantes, o quizás necesite discernir más claramente la voluntad divina, la voluntad de Dios. En tales circunstancias, el ayuno puede ser una gran bendición. Cuando usted necesite que Dios le dirija en algo, cuando usted quiera discernir, cuando quiera tomar decisiones, claro que sí, ahí el ayuno es una bendición. El ayuno quizá no necesariamente signifique una completa abstinencia de alimento, sino una limitación a lo que es esencial para mantener la salud y el vigor. Al igual que Daniel, el cristiano podría eliminar todo manjar delicado. Daniel 10:3. No se honra el hombre de Dios, ni se mejora la experiencia cristiana mediante ninguna práctica que debilite el cuerpo o dañe la salud. Mateo 6:16. Esto es tan cierto de que las cosas esenciales, limitándolas, es el ayuno que realmente necesitamos hacer. Un ayuno no necesariamente significa una abstinencia total de alimento, sino algo que sea esencial, limitar. Es tan fuerte esto que estoy diciendo, que ya hoy en día hasta el celular y otras cosas más que han surgido en estos últimos años se han convertido en cosas esenciales. Y yo estoy seguro que para muchos ayunar el celular le es más difícil que ayunar cualquier otra cosa. Limitar, abstenerse de cualquier otra cosa. Por lo tanto, soy de lo que creo que el celular y otras cosas más se han convertido en algo tan esencial que hoy se puede ayunar. Hoy podemos abstenernos de un celular, pero que el tiempo que usted ocupaba en ese celular lo ocupe para la oración, lo ocupe para la lectura de la palabra. Entonces, para mí entender, usted puede ayunar las cosas esenciales, entre ellas, vamos a suponer, hasta una tacita de café que usted tiene acostumbrado a tomarse, supongamos a las 9 de la mañana. Y que usted deje de tomarse ese café durante una semana, 3 días, 4 días, con tal de presentarle algo a Dios, para que Él le pueda dirigir, tal vez en esa decisión que usted quiere tomar, para usted discernir en alguna cosa que le esté sucediendo, para que Dios le dirija en medio de cualquier situación por la que usted está pasando. Entrando inmediatamente en lo que nos dice la palabra, dice que vinieron y le dijeron. ¿Quiénes? Los discípulos de Juan el Bautista, importunaron a Jesús con la pregunta sobre el ayuno. Mateo 9:14. Esa palabra importunar en el original es anaidea, y es una palabra única en el Nuevo Testamento y traduce
ser insolentes, descarados. Y esta es la actitud que Dios espera en nuestras oraciones, que lo importunemos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios quiere que nosotros lo importunemos con todas las preguntas necesarias a través de la oración, porque no hay otro medio. Obvio que hay que orar para poder preguntarle a Dios, para poder hablar con Dios. Y usted necesita importunar a Dios. Importunar es molestar a alguien, especialmente con una pretensión o solicitud importuna y generalmente demasiado insistente. Debemos de insistir en la oración. Estos discípulos de Juan importunaron, insistieron en preguntarle a Jesús sobre el ayuno. Juan ya había sido encarcelado. Comenzando la primavera, marzo, abril del año 29 después de Cristo, siendo ejecutado poco antes de la Pascua del año 30 después de Cristo. Sus discípulos preguntaron a Jesús acerca del ayuno. Quizás tan solo unos pocos meses antes de que Juan el Bautista muriera. Escribas y fariseos esperaban alejar del maestro del grupo de los discípulos que crecía rápidamente. Pero si vemos en el verso 19, Jesús responde y dice: los que están de bodas, o los invitados a una boda. Con esto Jesús no solo se está refiriendo a los novios, sino también a los invitados a la boda. Profecía del Antiguo Testamento describen la relación de Jehová Dios con su pueblo como la del novio con la novia. Isaías 62:5, Oseas 1:2. Juan había utilizado la misma figura para dar a entender su relación con el Mesías. Y lo encontramos en Juan 3, 25 al 30. La contrariedad de Jesús y los fariseos era por las tradiciones de los ancianos. Aquellas tradiciones que eran carga pesada, que eran difíciles de llevar. Mateo 23:4. Esas tradiciones habían sido tan exaltadas y se les daba tanta importancia que permitían que anularan el verdadero espíritu de la ley de Moisés. Así, la religiosidad que los escribas y fariseos imponían al pueblo hacía que el culto a Dios fuera vano e inútil. Mateo 7:7 y Mateo 23:2 y 3. Lo que destacó Jesús era la diferencia de sus enseñanzas con las de los escribas. Los discípulos de Juan, aunque quizás aceptaban a Jesús como el Mesías, según Juan capítulo 1, verso 35. Practicaban por lo menos algunas de las disposiciones rituales impuestas por los escribas y fariseos. Marcos 2:18. En la parábola de los invitados a la boda, Cristo defendió a sus discípulos, los que están de bodas, contra la acusación de que no cumplían con la tradición. Quiso decir que las prácticas rituales debían ser subordinadas a cosas de mayor importancia. Y con los ejemplos del vino nuevo
Marcos 2:22, y el paño nuevo, Marcos 2:2, Jesús extensificó el principio fundamental implicado, que era la irreconciliable diferencia entre las nuevas enseñanzas y las antiguas. Explicó por qué consideraba que no tenían valor las observancias rituales rabínicas. Estas tres parábolas tenían el propósito de que fuera claro para los discípulos de Juan el Bautista que si en realidad creían en las enseñanzas de su maestro Juan, también aceptarían las enseñanzas de Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios: no pueden ayunar, o sea, los que están de bodas. Se habría considerado como un insulto para la novia y el novio el que los invitados a la boda hubiesen estado tristes y apesadumbrados y se hubiesen rehusado a participar en la fiesta de bodas. Era un insulto. Pero dice el Señor que vendrían días, en el verso 20. Primera vez, Cristo en forma pública dio a entender que sería quitado de sus discípulos, como un novio es arrebatado a la fuerza de los festejos de boda. Más de un año antes había dicho a Nicodemo, y se lo dijo en privado, que sería levantado, según Juan 3:14. Quitado es forma pasiva, sin resistencia. El verbo griego apairo, quitar, arrebatar, aquí en este sentido es utilizado como quitado pero sin resistencia. En este contexto, la palabra puede implicar una separación a la fuerza de parte del contrario, y también penosa, como sucedió con Jesús, como sucedió con la muerte del Maestro. Fue quitado de ello en la cruz y le fue restaurado después de la resurrección. Sigue Cristo diciendo que nadie pone. En esta metáfora o parábola, Cristo destaca la necedad de remendar el viejo manto del judaísmo con el tejido nuevo de las enseñanzas de Jesús. Cuando habla de remiendo, se está refiriendo a las enseñanzas de Jesús, que no eran tan solo un remiendo que se iba a aplicar al desgastado sistema religioso judío. Habla que es nuevo, un remiendo nuevo sin encoger. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, algunos sastres, cuando hacían trabajo de remiendos así, e inclusive hasta haciendo una pieza de ropa completa, había tela en esos años que había que meterle en agua primero para que luego encogiera lo que iba a encoger sin hacer la pieza o sin hacer el remiendo, para que después que la pieza estuviera hecha o el remiendo estuviera hecho, la tela no encogiera. Ellos la encogían primero. Entonces aquí el remiendo nuevo, que es las enseñanzas de Jesús, no se le pueden poner a un trapo viejo, porque ese remiendo está nuevo, sin encoger, fresquecito, acabado de llegar, algo diferente a lo que ellos vivían, a las enseñanzas que ellos tenían, que era el lienzo viejo o la ropa vieja o el trapo viejo. Ese vestido viejo aquí se compara al judaísmo, un manto gastado que ha llegado a ser inútil y está a punto de ser descartado.
desde hacía mucho tiempo, se había perdido el espíritu original de la religión judía entre la mayoría de los que la practicaban. Y en su lugar se había desarrollado un sistema de formas, de dogmas. Usando esta figura, Cristo procuró que los discípulos de Juan el Bautista vieran claramente la inutilidad de tratar de entretejer la buena nueva del reino de los cielos con la desgastadas observancia de la tradición judaica. Al remendar un lienzo viejo con un pedazo de parche nuevo, se hace peor cuando por primera vez se humedece la vestimenta después de la aplicación del parche, lo que tiene el propósito de mejorar, porque el parche es para mejorar. Las enseñanzas de Cristo venían para mejorar la situación. Entonces el viejo vestido solo sirve para hacer resaltar más sus defectos. Se nota la diferencia. Comienza a encoger y se rompe el lienzo viejo, y inclusive hasta a la vista se ve que el parche nuevo está nuevo y que el otro se ve el desgaste que tiene. Por lo tanto, hacer este asunto, la ropa vieja se rompía, entonces era peor. Al igual que el vino nuevo, o vino en el cual los elementos de la fermentación no han comenzado su obra, o en el cual la obra ha comenzado pero no se ha completado. La comparación del Evangelio con vino nuevo y su obra con el proceso de fermentación recuerda en esencia la parábola de la levadura, pero destaca un resultado diferente. El vino nuevo representa la verdad vital de Dios obrando en los corazones de los hombres, y ese vino nuevo no se podía echar en odres o vasijas viejas. En la antigüedad, estos odres se hacían con pieles de oveja y cabras. La piel de cuyas patas, porque cogían las de las patas, se cerraba con una costura, y el cuello servía como la boca de una botella. Es decir, la parte más ancha de aquí arriba la cogían como el fondo, y la parte del tobillo allá, que era más fino, servía de boca de botella. Los odres viejos perdían su elasticidad original y se resecaban y endurecían. Tal era la condición del judaísmo en tiempos de Cristo. Los odres, al echarle vino nuevo sin fermentar, usted sabe que la fermentación hace que eso evapore y haga como alguna inflamación. Eso, al estar fermentando, eso produce aire, y el odre viejo entonces se rompía con el vino nuevo, un vino sin fermentar o que todavía no hubiera terminado su fermentación. Las revolucionarias enseñanzas de Jesús no podían ser reconciliadas con los dogmas reaccionarios del judaísmo. Resultaría vano cualquier esfuerzo para introducir el cristianismo dentro de las formas muertas del judaísmo, es decir, para unir los dos, forzando al cristianismo a tomar la forma del judaísmo y a adaptarse a él. No puede, no procede. Es como usted venir a Cristo, convertirse al Señor y querer seguir en el mundo.
usted ir a la iglesia y convertirse al Señor y hasta confesar que es cristiana, cristiano, pero sin dejar las actitudes del viejo hombre, no procede. Jesús enseñaba que los principios del reino de los cielos, aplicados a las almas de los hombres, se manifestarían en vidas que poseen una religión activa y radiante. Al romperse el odres por la fermentación del vino nuevo, entonces el vino se derramaba. El intento de unir lo nuevo con lo viejo resultaría en una doble destrucción. El vino del evangelio se derramaría y los odres del judaísmo se perderían. Odres nuevos. Quizá fuera una referencia a la gente que estaba lista a recibir el evangelio o al nuevo tipo de organización eclesiástica mediante el cual debían promoverse solamente el evangelio, puramente el evangelio. Es importante que toda interrogante que tengamos importunemos al Señor en oración para que nos aclare, pero sin malicia, para crecer, para aprender, porque estos discípulos de Juan, impulsados por los escribas y fariseos, maliciosamente querían ponerle esta presión a Cristo. El Señor tiene todas las respuestas necesarias para nosotros. Toda multitud que se le acercaba a Jesús, Él nunca la dejó insatisfecha. Siempre llenó todas sus expectativas. Y cuando los despachaba a su casa, los despachaba satisfecho. Vamos nosotros a importunar a Cristo en oración de una forma beneficiosa, de una forma obediente, respetuosa. Y tratemos nosotros de no estar remendando al viejo hombre con el parche nuevo del evangelio. No queramos reparar al viejo hombre. La Biblia dice que debemos morir, que debemos desaparecerlo, quitarlo de nosotros. Cuando hablo así me estoy refiriendo a las actitudes, pecados, concupiscencia, inclinaciones negativas. Debemos desaparecerlo, no remendarlo, porque entonces el viejo hombre va a romper, no va a aguantar, y el vino nuevo, que es el evangelio, se va a echar a perder, y el odre viejo también se va a romper y se va a perder. Cuando viene a ver es peor la situación. La condición de ese hombre es peor. Otra cosa que debemos tener cuidado. Hay un mal que he visto entre los hombres, y es que cuando estamos cumpliendo en un punto, sobre ese punto que nosotros nos parece que estamos bien y que estamos cumpliendo, queremos con eso atacar a los demás que no lo están haciendo. Pero usted lo que no ve es su condición. Usted lo que no ve es las demás cosas negativas que usted tiene. Solo ataca con esa porque usted cree que esa la está cumpliendo. Debemos de tener ese cuidado, de no creernos la gran cosa porque estamos haciendo X o cual cosa. Debemos hacerlo con humildad y ayudar a los demás, pero no
porque nos creamos que estamos bien, somos lo más santo de la tierra y tenemos que aquel que es débil atacarlo. No debemos actuar así. Esta gente ayunaban y a lo mejor en el momento en que preguntaron estaban en ayuno y quisieron atacar a los discípulos de Jesús con que no ayunaban, porque ellos sí. Como diría un pastor a quien admiro: ¿por qué me miras a mí? Mírate tú. Que aunque usted esté cumpliendo una o dos cosas, si usted se mira bien, alguna falta va a encontrar. ¿Por qué me mira a mí? Mírate tú. Porque tú estés bien en cualquier principio bíblico, no me ataque a mí que tal vez estoy un poco mal. No ataque a aquel porque tú creas que estás mal. Mírate tú, no me mire a mí. Dios te bendiga, Dios te guarde.